Buenas noches para todos. Bueno, sean todos bienvenidos a una nueva conferencia del curso Conocimiento de sí mismo. Hoy, como todos los viernes, estaremos viendo conferencia de fase B. Recordemos que estas conferencias es preferible haber visto las conferencias de fase A, porque estas conferencias son un poco más profundas, ya hablan directamente del trabajo interior, del trabajo sobre todo con en la parte sexual para el inicio en esa etapa mesotérica, ya en el trabajo con los tres factores de la revolución de la conciencia. Y pues es recomendable haber visto las conferencias de fase A porque de esta manera pues ya comprendemos ciertos temas que se han tratado en la fase A. Entonces déjenme ir compartiendo en los grupos y ya pronto estaremos dando inicio a la conferencia del día de hoy. A los compañeros del grupo que quieran compartir el enlace de inicio, pues pueden hacerlo en este momento. Y recordemos que si hay preguntas a lo largo de la transmisión, pues pueden irla dejando en los comentarios y de esa manera, pues sus preguntas o sus aportes nos permiten ahondar un poco más en el tema. Esta conferencia del día de hoy, que se titula La primera montaña, estaremos viendo pues cómo cuáles son los pasos que hay que dar para iniciar ese trabajo interior, que es el que enseñamos acá en conocimiento de sí mismo, desde dónde inicia y pues lo importante de esto, comprender que pues si no damos los pasos necesarios, pues no estaríamos iniciando el trabajo. Entonces vamos a revisar el audio y si llegan los mensajes para dar inicio al tema del día de hoy. Dando la bienvenida a los compañeros que se vayan uniendo al en vivo y recordarles nuevamente pues que cualquier pregunta que tengan, algo que no se comprenda a lo largo de la exposición, pues pueden dejarla en los comentarios que por acá pues me van apareciendo, bien sea en aportes o bien sea en preguntas, y de esa manera pues vamos ahondando en el tema del día de hoy. Vamos a ir ya iniciando con las diapositivas. La primera montaña, conferencia número 10 de la fase B. Entonces, el objetivo de esta conferencia, identificar cuándo empieza el camino iniciático, o sea, cuándo es que ya estamos trabajando en ese trabajo interior, valga la redundancia, qué es lo que tenemos que realizar y cómo se da el ascenso en esa primera montaña. Entonces, aquí vemos la síntesis de todo el trabajo, o sea, iniciamos como simpatizantes, que hemos visto en otras conferencias, a la persona le encantan los temas, me parece que suena muy bonito, hablan del poder de la energía, qué chévere, o sea, yo también quiero rescatar mi energía, yo también quiero despertar mi conciencia, pero iniciamos como con ese ánimo, solo como simpatizantes, pero tiene que darse la prendida del fuego para que inicie el trabajo. Bien lo veíamos en otras conferencias de fase B, cuando hablamos del fuego sagrado. Entonces, hasta que no se da esa prendida del fuego, pues no inicia el trabajo interior. Ese trabajo en síntesis es lo que vemos acá, es una primera montaña, que es esa montaña del nacer. Está un segundo trabajo que es la montaña del morir, y está un tercer trabajo que es la montaña del sacrificio por la humanidad. Entonces aquí vemos que en esa síntesis del trabajo pues es ese recorrido por tres montañas internas,
donde en esta primera montaña, que es la que vamos a ver el día de hoy, es la montaña del nacimiento. O sea, donde vamos a crear nuestros cuerpos solares, pasarlos de como los tenemos ahora mismo, que están lunares, pasarlos a cuerpos solares. Entonces, acá vemos algo muy importante, que para iniciar el trabajo tenemos que estar ahorrando nuestras energías, porque como veíamos en o sea, el ir dando cuáles son esos pasos para llegar a alcanzar el crear esos cuerpos solares, pues requerimos de la energía de nuestros centros. Entonces acá vemos en este cuadro cómo en cada uno de nuestros centros se distribuye una energía, o sea, la energía que viene del macrocosmos y que se nos deposita en el momento del sueño, pues se reparte o la reparte nuestro centro instintivo, que es el tetrasustentador, reparte esas energías a cada uno de los centros. Acá vemos pues cómo en cada centro corresponde 7 millones de unidades de energía y en el centro sexual corresponden 100 millones de unidades de energía. Entonces no es lo mismo lo que corresponde al centro, por ejemplo, emocional, intelectual y motor. O sea, no es la misma cantidad que lo que le corresponde a nuestro centro sexual. Entonces allí vemos cómo 100 millones de unidades de energía, que es lo que le corresponde al centro sexual, es una cantidad muchísimo mayor porque el centro sexual tiene la función de crear. Entonces necesitamos esa cantidad de energía precisamente para poder crear esos cuerpos solares de esta primera montaña. Para que esto se dé, recordemos que debemos trabajar para que los otros centros no roben energía del centro sexual. Entonces allí requerimos de hacer un trabajo que ya vamos a describir, donde o sea, no estemos malgastando la energía de nuestro centro instintivo, de nuestro centro emocional inferior, de nuestro centro intelectual inferior, de nuestro centro motor. O sea, no estar malgastando esas energías, de manera que cada centro pueda trabajar con su propia energía y el centro sexual quede con su energía intacta para que podamos hacer nuestras creaciones internas. Cuando la persona no hace este esfuerzo, o sea, no está aplicando la muerte psicológica en el diario vivir, sino que empieza a agotar sus energías a través de ese centro instintivo, de ese centro emocional inferior, con todas esas emociones de agrados y desagrados, en el centro intelectual inferior, con todos esos pensamientos, preocupaciones, futurizaciones, películas mentales, canciones psicológicas. Allí agotamos esa energía del centro intelectual inferior, y en el centro motor, en todas esas palabras insustanciales y todas esas obras que no están en función del trabajo de la conciencia, allí estamos malgastando la energía de nuestros centros instintivo, emocional inferior, intelectual inferior y centro motor. Y pues al robar la energía, o sea, digamos, al acabar la energía de esos centros, pues esos centros le piden al centro instintivo porque no tienen para seguir funcionando, y este a su vez le roba al centro sexual. Cuando vamos a la práctica de sexo, pues nuestro centro sexual vuelve a pedir al centro instintivo porque no tiene energía suficiente, y ya cuando el centro instintivo baja la energía sobrante de los otros centros, ya esa energía baja contaminada. Entonces eso es importante que lo comprendamos, eso lo veíamos en la conferencia número 4 de la fase A, pero es muy importante porque mientras no comprendamos que debemos trabajar para que nuestra energía sexual se mantenga allí intacta para hacer las creaciones, pues no vamos a lograr alcanzar, empezar a hacer nuestras creaciones. El estado actual de nuestros centros, pues los centros no trabajan con su propio hidrógeno o su propia energía, que era lo que les estaba mencionando, porque se da ese robo de energía al centro sexual y se produce esas mezclas que les comentaba. O sea que
le viven robando al centro sexual durante todo el día, o sea, uno acaba esa energía emocional en una primera rabia que agarre en la mañana y que le pegue cuatro gritos a la pareja o al hijo, o una preocupación en el centro mental, ahí ya esa preocupación que estemos allí ronroneando durante un rato, ya allí se agotó la energía emocional, se agotó la energía eh, del centro intelectual inferior y ya de paso también entonces golpeamos y manoteamos y gritamos del centro motor, o sea, también se agota y estos entonces le roban energía al centro sexual. Eso es lo que hace que se contamine nuestra energía sexual porque cuando el centro sexual ya requiere de trabajar, recoge todos los restantes y ya esa energía está contaminada. Entonces, eso es lo que hace que se mezclen nuestras energías, se contamine esa energía del centro sexual y así no se pueden hacer creaciones. Por eso nadie puede llegar a la castidad si no se organiza primeramente esa máquina humana, o sea, si no comprendemos la importancia de trabajar para alcanzar la castidad científica. Bueno, por acá nos saludan los compañeros Ramón Sequera y el compañero Pedro Ortiz, perdón. Bueno, bienvenidos compañeros. Entonces, importante pues trabajar en el equilibrio de los centros, que como les decía, pues mantenernos en autoobservación es muy importante. En principio nos cuesta mucho porque ese sentido de la autoobservación pues lo tenemos atrofiado, pero en la medida en que empezamos a hacer esfuerzos por autoobservarnos, empezar a ver nuestros defectos psicológicos, empezar a verlos lo más detalladamente posible. Recordemos que incluso los detalles más pequeños muchas veces son más perversos y tienen mucha más energía atrapada. Y por eso la importancia de que empecemos a activar ese sentido interno de la autoobservación en aplicar esos cuatro rectos. Entonces, estar en ese sentido de la autoobservación, que está la energía de nuestra madre, esa energía del amor, pues allí vamos a ver si aquello que estamos pensando, sintiendo, diciendo o haciendo, o por hacer o por hablar, pues si eso es de nuestra conciencia, si eso en realidad tiene, o sea, pasa por esa prueba de las tres fuerzas primarias, por la fuerza del Padre, si aquello que vamos a decir o hacer, o aquello que estamos sintiendo o pensando, es verdad, que es ese primer filtro, el filtro del Padre, si aquello es justo, que es la fuerza del Hijo, y si aquello es útil, que es la energía de la Madre, esa energía del amor. Entonces, ya sencillamente, si no es verdad, si no es justo, si no es útil, definitivamente pues es un defecto psicológico y debe morir. Muchas veces hasta por darle como más rapidez a estos cuatro rectos, sencillamente si no es útil es un defecto psicológico. Y recordemos que cuando iniciamos en el trabajo, ese 97% de esencia atrapada en el ego nos muestra que en realidad pues toda nuestra energía está atrapada. O sea, solo que aquellos aspectos de nuestra psicología que pensamos que son virtudes, en realidad también son defectos psicológicos, son yoes buenos que también debemos trabajar. Entonces, ya partiendo de comprender que todo en nosotros es ego, tenemos ese mínimo 3% de conciencia libre e inatrapable, que cuando iniciamos se encuentra dormida, pero que en la medida en que empezamos a hacer esos esfuerzos por autoobservarnos, allí es donde vamos a ir activando también, despertando también ese 3%, donde ese 3% conoce ese camino de regreso y vamos con ese 3% aumentando ese sentido de autoobservación. Allí pues nos tocará muchas veces perder algunas pruebas, irnos dando cuenta, esto era una prueba, la perdí, esto que dije no fue útil, ¿para qué lo dije? Pues no importa. O sea, en cada una de esas equivocaciones no es echarnos a morir ni llorar sobre la leche derramada, simplemente ir comprendiendo, era un defecto, pues entonces de manera retrospectiva, pues vamos a eliminarlo de todas maneras, vamos a revisar
por qué actuamos de manera mecánica, por qué se nos hace como más fácil responder sin pensar muchas veces, actuar sin pensar muchas veces, y de esa manera pues vamos cada vez como recapitulando y cada vez en ese sentido de la autoobservación ir viendo el defecto ya antes de que se manifieste para ir entonces trabajando en ir eliminando en cada uno de esos detalles. De esa manera, cuando empezamos a trabajar con los cuatro rectos, cuando ya estamos haciendo ese trabajo serio, ya estamos haciendo meditaciones reflexivas, en esas situaciones donde nos hemos identificado en todos esos defectos de la lujuria que hemos alimentado, trabajándolos para eliminar cada una de esas esencias atrapadas, porque recordemos, todos nuestros actos infrasexuales ya tienen atrapada nuestra energía. Entonces hay que revisar de manera retrospectiva todas las infrasexualidades que se alimentaron para ir recuperando nuestra energía atrapada en cada uno de esos defectos. De esa manera, pues poniendo esos horarios serios de trabajo para ir generando ese centro de gravedad permanente en el trabajo de la conciencia, pues es que vamos a ir alcanzando ese equilibrio de nuestros centros, donde esa energía de nuestro centro sexual pase todo el día y cada centro trabaje con su propia energía y esa energía del centro sexual no se toque. O sea, cuando esa energía del centro sexual no es saqueada por los otros centros, allí es donde se mantiene ese hidrógeno 12, que es el hidrógeno del sexo con que trabaja el sexo normalmente. Bueno, por acá nos saluda la compañera Ana Tarazona. Bienvenida, Ana. Y allí, pues, para hacer nuestras creaciones internas, ese hidrógeno 12, cuando se va a la práctica del suprasexo y se transmuta esa energía, teniendo ese hidrógeno 12, allí es donde se transforma en Si-12, y cuando se transmuta, ya alcanzando esa castidad científica, allí es donde se da lo que llamamos la prendida del fuego. Para eso, pues, es necesario estar trabajando la muerte en los detalles, eliminar esos elementos psíquicos diminutos que se manifiestan a cada instante, a cada momento en uno, ya sea de todos los detalles. Todos estos detalles son los que roban y desequilibran la energía sexual. Allí es donde vamos a ver, pues, con algún ejemplo, uno pudiera decir, y de hecho me gusta mucho poner un ejemplo de algo que me comentó una amiga en alguna oportunidad, que ella me decía, no, bueno, es que llegué a una librería a imprimir unos volantes y resulta que llegó un caballero muy simpático y no, pero yo pedí muerte de una vez, me dice ella. Yo pedí muerte porque vi ese señor tan simpático y de una vez volteé para otro lado y dije, Madre Divina, elimíname ese yo. Porque yo dije, uy, no, qué lujuria, no. Madre Divina, elimíname ese yo. Y entonces yo le digo, o sea, le pregunto, mira, ¿y de qué color tenía el señor los zapatos? Ah, eran negros. ¿Y estaba vestido, combinado? Sí, sí. ¿Y qué tal? ¿Olía bien? Ay, olía, increíble. Yo le digo, oye, qué bien. ¿Y cómo tenía los ojos? Ah, pues mira, los tenía de tal color. Y entonces yo le digo, oye, pero, o sea, ¿cuántas peticiones de muerte hiciste tú? Y me dice, no, yo hice la petición de muerte. Yo le digo, sí, pero tú pediste petición de muerte ¿a qué? Porque si tú viste el color de los zapatos, la forma en que estaba vestido, la forma en que olía, cómo hablaba, un señor muy desenvuelto, que hablaba muy bonito, que muy educado. Yo le digo, tantos detalles que viste y pediste muerte a uno solo. Entonces allí es donde tenemos que activar nuestro sentido de la autoobservación para poder eliminar todos los detalles que se dan. Porque la persona incluso puede que se ruborice, puede ser que se active el centro sexual, puede ser que la imaginación le diga, ¿será que es casado? ¿No es casado?
Un señor tan simpático, ¿será que se bajó de ese carro que está allí y ese carro tan bonito? Parece que fuese profesional en tal carrera, en la forma en que habla, uy, pero qué olor, cómo huele ese señor. Todos esos aspectos son detalles. Que le vio los zapatos, que vio que estaban pulidos, que vio que eran negros. O sea, todos esos pequeños detalles causan impresión en uno y cada uno de esos detalles hay que pedir muerte. Y no simplemente decir, ay, no, yo vi que el Señor me llamó la atención y yo, Madre Divina, elimíname ese defecto. Pero ¿cuál? O sea, la madre elimina lo que uno comprende, pero ¿qué está comprendiendo uno allí? O sea, comprendió uno de repente el que volteó, pero ¿y todo lo demás? Los gestos que puso en la cara, si se ruborizó, si le provocó volver a mirar, o sea, allí hay muchísimos detalles, si le entró un calor, si le entró unos nervios y empezó a agarrarse las manos, que quiero voltear, pero no quiero voltear. O sea, todo eso son detalles. Entonces, allí es donde tenemos que activar ese sentido de la autoobservación y ver lo más detalladamente posible, porque esos pequeñitos detalles son los que más energía roban. O sea, uno dice, no, no voy a mirar. Incluso muchas veces también nos pasa que reprimimos los defectos psicológicos porque la persona pudiera decir, no, yo cuando vi que ese señor me llamó la atención, yo ni siquiera volteé. Volteé para el otro lado para no verlo, para no detallarlo. Ajá, pero pidió muerte a esa emoción que le causó, a esas ganas de mirar, a lo poco que haya mirado, a lo que le haya causado, lo poco que haya mirado, lo poco que haya detallado. Entonces muchas veces lo que hacemos es que volteamos y decimos, no, no voy a alimentar ese defecto. No, pero es que ya se alimentó. Entonces es en lugar de reprimir, no, observar. O sea, si entró ese señor y me causó algo, uy, pero ¿y qué me está pasando? Pues, no, mire aquí, se activó el centro sexual, me empezó a dar nervios, porque lo vi de arriba abajo, porque me gustó la forma en que estaba vestido, porque me gustó la forma en que estaba peinado, el color de los ojos, el tamaño, la estatura, del carro, el vehículo del que se bajó. O sea, cada detalle lo, lo vamos observando, comprendiendo que es un defecto psicológico y hacemos esa petición de muerte. Muchas veces también, vamos a poner otro ejemplo, en una situación de celos, la persona, uno va con la pareja y viene alguien y ve a la pareja de uno y lo saluda así como con pena y uno mira a la pareja, mira a la persona y dice, ¿qué pasó aquí? Ese yo de los celos se activa porque vio de una manera sospechosa, porque lo saludó, la chica saludó a mi pareja como con pena, y entonces allí empieza la mente, ¿quién es esa chica? ¿Le pregunto, no le pregunto? Y empieza la persona, no, ese es el defecto de los celos, Madre Divina, elimíname ese yo. Pero ¿y todo lo que pasó por aquí? ¿Y la forma en que se movió la emoción? Esa rabia que nos dio porque esa chica ve a mi marido de esa forma. ¿Por qué lo vio? O sea, uno en la forma en que vio a la chica, ese desagrado que le causó y de una vez ya uno se puso como predispuesto, ¿quién es esta? Ya la vio de arriba abajo, ya vio cómo estaba vestida, más o menos qué edad tiene, ¿será que trabaja con él? ¿Por qué la vio de esa forma? ¿Será que es una compañera de trabajo? No lo es. Todo lo que empezó a decir la mente, todo lo que generó la emoción, toda la forma en que se manifestó nuestro cuerpo, que se movió, que se predispuso, que ya hasta apretamos la cartera como y el brazo de nuestra pareja lo apretamos así como para que vea que es mi pareja. O sea, todo eso hay que observarlo y a cada detalle hay que estar pidiendo muerte. O sea, esa emoción que se revoloteó, sentí como que me alaron por aquí cuando vi que mi pareja también la estaba viendo de una forma extraña. Todo eso hay que observarlo detalladamente y a cada detalle estar pidiendo muerte. Allí también se da sudoración, allí también a veces se ralentiza la respiración, da como un poquito de taquicardia, la angustia, o sea, como que ese qué pasa aquí, queda uno como en shock, eso hay que observarlo e ir pidiendo muerte pues a cada detalle. Entonces son muchos
detalles que se manifiestan cuando hay un defecto psicológico. O sea, un defecto psicológico, recordemos que es una persona tal cual, una persona que piensa, siente, tiene instinto, tiene emociones, tiene pensamientos. Y cada detalle de esa personita, que es el defecto psicológico, hay que estarlo eliminando para poder eliminar todo ese ego, que es toda una personita dentro de nosotros, eliminarle cada uno de esos detalles para poder recuperar esa energía atrapada en el yo. Entonces, esa muerte en los detalles, en cada sensación, pongamos otro ejemplo, un yo ladrón, uno muchas veces dice, y esto lo he comentado varias veces, no, yo ese yo ladrón no lo tengo. Pero uno a veces, por ejemplo, llega a una casa. Llega a una casa a visitar que uno no la conocía, ay, buenas y no sé qué, ay, muy linda la casa, y uno de repente dice, oye, pero esa reja de la casa sí está bajita. Eh, o sea, es como raro, o sea, porque generalmente las personas hacen su reja alta por prevención, para cuidar que no se vayan a meter los delincuentes. Y entonces la persona ya empieza a pensar en los delincuentes y será que por ahí, sí, por ahí se sube una persona fácilmente y ay, tienen tantas cosas a la mano, o sea, allí tienen, no sé, está la bomba de agua, está varias cosas que empieza uno a detallar y está ese yo ladrón manifestándose, empezando a generarle desconfianza, o sea, ¿y por qué esto está así tan descuidado? ¿O será que hay cámaras? Y empieza a buscar incluso uno las cámaras. Allí está ese yo ladrón en nosotros, y ese yo curioso, ese yo metiche incluso, pues están alimentándose varios allí en muchos detalles que no estamos observando. Entonces es estar en cada una de esas situaciones, observando en detalle, muriendo a cada uno de esos detalles para ir purificando nuestra energía. Cuando uno inicia este trabajo, empieza con el mercurio, o sea, con esas energías de nuestras aguas en negro. Entonces, ese mercurio negro debe pasarse a rojo, pero para que se pase a rojo, empieza uno a trabajar con la muerte psicológica en principio, y cuando empieza uno a trabajar con la muerte psicológica, que trabajo por aquí este defecto psicológico, que veo por aquí un detallito, por allá veo otro detallito, y empieza uno a aumentar el trabajo de muerte psicológica, ese mercurio negro va pasando de negro a blanco. Y eso lo vamos a ver a través del astral, que nos vemos en alguna piscina o nos vemos en la casa y hay un charco de agua putrefacta, de agua, cloacas derramadas en el suelo, y eso está mostrando cómo está nuestra energía interior, o sea, cómo está ese mercurio en nosotros. Entonces, ese mercurio negro muestra cómo está nuestra energía. Después nos vamos a ver que no, que estamos en una piscina y ya esa piscina no es oscura, ya esa piscina tiene el agua blanca. Y allí, cuando iniciamos, hay momentos en que ese mercurio blanco se devuelve a negro, porque entonces ya nos vamos como confiando, no, ya yo estoy viendo detalles de muerte, ya hice por allá una meditación reflexiva y digo, oye, sí, y sí funcionó, yo ahora no respondo de la misma manera, ya estoy más pendiente. La persona se confía, baja un poquito el trabajo de la muerte psicológica y el mercurio vuelve a pasar a negro. Entonces eso es normal que suceda, porque hasta que no tenemos esa voluntad puesta en esos horarios que tenemos para el trabajo de muerte, pues va pasando ese mercurio de negro a blanco, de blanco a negro, hasta que nos vamos enseriando en el trabajo, ya se queda ese mercurio en blanco y de blanco pasa a amarillo. Para que pase ese mercurio de blanco a amarillo, sí tenemos que estar trabajando en los detalles, o sea, en estar muriendo no solamente a la parte grotesca del defecto, sino, como les mencionaba, cada detallito que pensé, no solamente pensé una cosa, pensé muchísimas cosas. Cada pensamiento es un detalle. Que no solamente, que la emoción, sí, me sentí esa emoción de desagrado, pero ¿qué más generó esa emoción de desagrado? Entonces, pues me generó ahí una congestión, sentí ese estómago apretado, sentí tensión en las manos, sentí sudoración, sentí escalofríos o sentí
como un impacto, ese impacto, esa molestia, ese corrientazo, ese que se me erizó la piel, cada uno de esos detalles, a todo hay que estar pidiendo muerte para generar ese mercurio amarillo. Y en esos detalles también de los cuatro rectos, estar observando qué es eso que voy a decir, qué es eso que voy a hacer, que viene alguien, por ejemplo, y nos insulta o nos trata mal, y allí rápidamente se genera esas sensaciones en nuestro cuerpo que están grabadas en el instinto y que nos hacen responder de manera digamos, con molestia, donde ya la persona se predispone, pero si uno está observando y está muriendo a toda esa predisposición, a todo eso que el cuerpo quiere responder, o sea, el cuerpo quiere decirle a la persona y a ti qué te pasa y hacerle señas de que, o sea, te volviste loco, o sea, ¿por qué me hablas de esa forma? Respeta tú, ¿quién te crees? Todo eso nos va diciendo el defecto, dígale, contéstele, o sea, ¿qué pasa? O sea, ¿es tonto usted? ¿Qué le pasa? Que no le va a decir nada. Se está aprovechando de usted. Entonces, todo eso hay que irlo viendo en detalle, ir muriendo y allí es donde vamos manteniendo ese equilibrio, esa calma. La emoción se quiere alborotar, morimos a eso y vuelve la emoción a estado de equilibrio. La mente empieza a generar, empezamos a morir a todos esos pensamientos, esa mente se equilibra, todo ese instinto que se empieza a generar, todas esas sensaciones en el cuerpo, todo eso también empezamos a pedir muerte y allí nos vamos manteniendo en equilibrio. Eso hace que nuestras aguas vayan pasando de blanco a amarillo. En las personas solteras, el mercurio puede pasar de negro a blanco, de blanco a amarillo, y allí ya debe ganarse el derecho a que le den la pareja, porque un soltero solamente puede llevar sus aguas hasta amarillo. Ya el mercurio rojo se da es cuando ya se tiene pareja, porque el mercurio rojo ya incluso tiene pruebas de pareja en esa convivencia diaria con la pareja que hacen que en ese trabajo de los cuatro rectos pues se pase ese mercurio de amarillo a rojo. Recordemos que si hay preguntas las pueden ir dejando en los comentarios y de esa manera pues vamos ahondando más en el tema. El rojo ya es el fuego sagrado, o sea, recordemos que hablábamos en la conferencia del fuego sagrado, pues como este cambio de nuestras aguas, de ir cambiando esos mercurios de negro a blanco, de blanco a amarillo, de amarillo a rojo, es lo que hace que se dé la prendida del fuego, donde despierta la serpiente Kundalini y empieza a ascender por la médula espinal. O sea, solamente allí cuando se da cuando se da esa prendida del fuego sagrado es cuando empieza en realidad nuestro trabajo interior. Ese trabajo en el ascenso de la primera montaña. Aquí vemos el proceso alquímico, que lo vimos también en esa conferencia del fuego sagrado. Empezamos a trabajar con los tres factores desde que iniciamos con los tres factores de la revolución de la conciencia: muerte psicológica. Nuestra muerte psicológica es ese fuego liberado, es el azufre de esa mezcla alquímica. El nacimiento espiritual, que recordemos con el trabajo en los cuatro rectos, se va cambiando esas aguas dentro de nosotros, de negro a blanco, de blanco a amarillo, de amarillo a rojo, hacen que ese mercurio pues genere ese mercurio rojo para la mezcla alquímica. Y el sacrificio por la humanidad, que en la medida en que estemos entregando el conocimiento sin esperar nada a cambio a todas las personas que podamos, de todas las formas que podamos, allí estamos generando la sal de esa mezcla alquímica. Esa mezcla alquímica que es ese vitriolo, cuando están nuestras aguas en negro, el vitriolo está como digamos, no tiene fuerza y va adquiriendo esa fuerza en la medida en que el mercurio pues va cambiando. En lo que llega a blanco, pues ese vitriolo va teniendo un poquito más de fuerza, ese vitriolo amarillo tiene un poquito más de fuerza, y cuando el vitriolo ya llega a rojo, ya tiene la fuerza para
que se abra ese canal medular del Nadichitra. O sea, allí es donde, como vemos acá, la persona que está transmutando sus energías con su pareja y no ha prendido el fuego, su energía asciende por el canal del Susumna, pero cuando este vitriolo ya tiene ese nivel de purificación donde el mercurio ya está en rojo, ya allí es donde se da la prendida del fuego, se revienta ese triveni, que es un sello que todos tenemos allí en la base de nuestra columna vertebral. Allí es donde está enroscada nuestra serpiente Kundalini, esotéricamente con 2,5 vueltas. Y cuando ese triveni se revienta por esa fuerza que tiene el vitriolo, perdón, que ya tiene esa potencia para reventar ese triveni, allí es donde se despierta la Kundalini y ya esa energía empieza a ascender por un canal medular mucho más finito que el Susumna y que está dentro del Susumna, pero que ahora va a ascender por ese canal medular más fino que es el Nadichitra. Allí es donde se empieza a condensar energía en nuestra columna para la creación de los cuerpos. Antes de eso no estamos sino despertando los centros superiores, pero no estamos aún creando cuerpos. Por acá nos pregunta Ramón, ¿el mercurio rojo ya es hidrógeno Si-12? No, no. Cuando el mercurio está en rojo, ya se da el hidrógeno 12. Pero el hidrógeno Si-12 es cuando se hace la práctica de transmutación sexual. O sea, allí hay que hacer la diferencia porque el Si-12 es el que permite que se abra el triveni. O sea, cuando se transmuta esa energía, allí es ese Si-12. Pero el hidrógeno 12 es cuando se mantiene la energía del centro sexual sin contaminación. O sea, que todos nuestros centros en el día trabajaron sin robarle energía a nuestro centro sexual. Allí es donde está el hidrógeno 12. Pero cuando pasamos, porque también recordemos que cuando se pasa, o sea, ese día donde ya tenemos ese hidrógeno 12, para que se dé la práctica de suprasexo hay una prueba de ira o de lujuria o de ambas con la pareja. Cuando la persona pasa esa prueba, que es una prueba de ira y prueba de celibato, porque la persona debe morir a esos aspectos que se presenten de la ira con la pareja, y ya muriendo a todo eso que se presentó allí, pues en la noche pues van a su práctica de suprasexo. O sea, como que no ha pasado nada porque ya trabajaron con la muerte psicológica, ese inconveniente, y al pasar esa prueba, allí es donde, al hacer la práctica de transmutación sexual, allí es donde ese hidrógeno ese hidrógeno 12 se transforma en Si-12 porque ya se transforma, o sea, se empieza a subir esa energía a través de la práctica de suprasexo. Entonces, como veíamos, pues para que se dé esa prendida del fuego, tiene que haber esa, digamos, esa fuerza en el vitriolo que requiere de que esos 3 niveles que tenemos en esos 3 factores, o sea, que esté el azufre en un buen nivel de muerte, que esté el mercurio en un nivel de purificación donde no se toque la energía del centro sexual, y en un nivel de sacrificio por la humanidad para que generen ese vitriolo que permita que se dé esa prendida del fuego. Adicional a eso, como les decía, que la persona pase la prueba de ira con la pareja, pase la prueba de celibato porque vaya a su práctica de suprasexo, y en ese momento es donde se da la prendida del fuego, se abre ese triveni y allí despierta esa serpiente del Kundalini que empieza a ascender esa energía pues por nuestro canal del Nadichitra. Allí la persona se gana su espadita con esas primeras 2 vértebras que se condensan en nuestra columna vertebral. Para este trabajo de la primera montaña pues va a haber pruebas para entrar a la iniciación. Allí vamos a ver que
hay pruebas de los detalles y esas pruebas de los detalles es muy importante que vayamos comprendiendo porque estas pruebas de los detalles se nos presentan desde que iniciamos en el trabajo. O sea, hay muchas pruebas que son pequeñitas y la persona no se da cuenta porque parece que no son pruebas. Entonces, es importante que comprendamos que debemos estar en constante autoobservación y estarnos negando a los deseos. Allí pues hay aspectos donde son pruebas a veces como que muy sencillas. Uno puede ver un billete en la calle de la menor denominación, o sea, como que, o sea, ¿qué va a ser esto una prueba? O sea, un billetico que eso no se compra nada con eso, pero usted lo tomó y no es suyo, alimentó el yo ladrón. Entonces, eso hay que estarlo observando. Muchas veces no es un billetico, muchas veces es otra cosa. Póngale algo que no es de uno, pero que no tenga mucho valor material y que uno lo tome porque está ahí, se va a perder, no es de nadie. Pero si no es de uno, ¿para qué tomarlo? O sea, si no es de uno y uno lo deja allí, pues la persona dueña de eso, pues sencillamente se va a regresar y va a conseguir lo que se le cayó, lo va a encontrar donde estaba. Si lo agarra otra persona, pues ya, o sea, otra persona alimenta su defecto, pero nosotros debemos comprender que estamos, como en alguna oportunidad le escuchaba a un compañero, que estamos en un reality show. Y ese reality show es todos los días. O sea, cuando empezamos en el trabajo, recordemos que es nuestra propia vida sabiamente vivida. O sea, en ese diario vivir estar observando en cada detalle dónde están esas pruebas. Como les decía y como vemos incluso acá en el ejemplo que vemos que es bastante claro, está tanto el hombre como la mujer allí están alimentando defectos psicológicos, el hombre como que tratando de tapar lo que le está saliendo allí en los mensajes, pudiera decir, no, pero es que, o sea, no me están escribiendo nada del otro mundo, lo que pasa es que le puede generar molestia a ella. Pero allí, o sea, ¿qué es lo que está escondiendo? Entonces, tanto él está alimentando sus yoes adúlteros, como la mujer, pues sus yoes celosas, que está, no, yo no quiero decir nada, pero ahí está tratando de mirar qué es lo que está tapando, qué es lo que está haciendo. Y no recordamos muchas veces, pues, cómo el trabajo en pareja, sí es un trabajo que, como decimos, debe ser en fidelidad, castidad y amor, pero eso no requiere de que estemos, digamos, persiguiendo a la pareja de que no, porque es que no, acuérdate que no me puedes ser infiel. Recuerda que ti no puedes estar mirando para los lados. Mira, no estés alimentando tu yo adúltero, porque entonces no va a subir tu energía. No vas a estar purificando tus mercurios. O sea, no. O sea, hay que recordar que nuestro trabajo es independiente. Cada uno debe respetar el trabajo del otro. Si el otro quiere seguir alimentando sus yoes adúlteros, eso es su problema. O sea, uno debe concentrarse en el trabajo de uno, hacer todo el esfuerzo para generar en la pareja, eh, digamos, armonía en la relación, donde no tengamos que caer en esas persecuciones porque cada uno debe comprender y respetar el proceso del otro. Entonces, si todavía no ha trabajado sus yoes adúlteros, si todavía no ha trabajado sus yoes mentirosos, pues eso es su problema. O sea, uno empieza a hacer su trabajo interior, uno empieza a morir a toda esa molestia que le genera, a todos esos celos que le genere, a todas esas incomodidades y uno va a ver cómo la relación sencillamente se va armonizando porque es en uno donde hay que estar muriendo a cada uno de esos defectos y a cada uno de esos detalles. Lo demás se genera si corresponde y si no corresponde, pues ya el ser dispondrá lo que haya que hacer. Por acá Ramón nos pregunta, ¿la energía se transmuta es con el Si 12? Bueno, es que el mercurio Si 12 es cuando se está transmutando. O sea, ese mercurio que como decíamos,
uno no toca esa energía del centro sexual durante todo el día y allí ya tiene esa energía en ese hidrógeno 12. O sea, lo tengo en hidrógeno 12 porque no toqué mi energía del centro sexual. Estuve equilibrando todos mis centros trabajaron con su energía, la que le dan todos los días. Con esa trabajé porque estuve allí en autoobservación. Allí alcancé el tener ese hidrógeno 12 y cuando paso las pruebas para ir a la práctica de suprasexo con la pareja y transmuto la energía, allí es donde tengo ese hidrógeno Si-12. O sea, no es que la energía se transmuta con el Si-12, sino que cuando la transmuto es allí cuando esa energía es el hidrógeno Si-12. También tenemos pruebas de los 4 elementos, pruebas de fuego, de aire, de agua y de tierra, que también nos las están enviando desde que iniciamos en el trabajo interior. O sea, pruebas de fuego, que son pruebas de lujuria o pruebas de ira, eso hay que estarlo observando en detalles. Las pruebas de aire, que son las pruebas de apegos, o sea, eh, cada uno de los apegos que tenemos, apegos a cosas, apegos a animalitos, apegos a personas, apegos a nuestra casa, a nuestro trabajo, a, a todo el entorno, al ambiente de mi casa, digamos, al egregor de mi casa, que me hace sentir que mi casa es confiable, que me siento reconfortada en mi casa. Hasta esos apegos hay que morir. Entonces, todas esas pruebas de apego hay que estarlas trabajando, estar muriendo a todos esos apegos que hay. Yo a mí me encanta, es mi camita con esta almohadita, con esta cobijita, apegos incluso hasta nuestra pareja, que también hay que estar trabajando y muriendo a esos apegos. Están las pruebas de agua, que son todas las pruebas de adaptabilidad, todas las situaciones que se van dando, eventos modificables o no modificables, que uno debe estarse autoobservando para mantener sus centros en equilibrio. Que por ejemplo, vienen y me cortan la luz de la casa y entonces, ¿qué hago? O sea, me identifico con la ira, me genera apego el que me quiten la luz, me adapto a esa situación o voy y le grito a la persona o sencillamente digo, pues ajá, me cortaron la luz, pues tengo que ver qué es lo que voy a resolver, voy a morir a mi ira, a toda esa frustración, a toda esa molestia que me causa por ese apego que tengo a que a mí me gusta la luz, porque me gusta mi aire acondicionado, porque me gusta tener todo funcionando en perfectas condiciones. Entonces, a eso también tengo que estar muriendo y adaptarme en el sentido de que, bueno, o sea, si ya me la quitaron, ¿qué voy a hacer? O sea, mejor trabajo para mantenerme equilibrado, pues entonces voy y pregunto dónde es que hay que pagar. O sea, no sé, si no tengo la plata en ese momento, pues generar un acuerdo de pago hasta que pues puedan reponerme la luz mientras termino de pagar, y de esa manera resolvemos, o sea, nos adaptamos a ese tipo de situación para pasar pues esas pruebas de agua. Y las pruebas de tierra, que tienen que ver con las situaciones económicas, o sea, cuando tenemos carencias de dinero, cuando por alguna razón, pues en algún momento no tenemos para pagar algo. Entonces, ¿cómo nos ponemos? Entramos en estados de ira, de angustia, de desesperación, o estamos muriendo para mantenernos equilibrados. Esas pruebas de los 4 elementos a veces suena como muy fácil decirlo, pero estas pruebas a veces no las ponen todas juntas en una sola situación. Como les decía, en ese punto donde a uno le corten la luz, ahí se genera una ira, o sea, porque se genera una frustración. O sea, ya me dejaron sin luz, ¿qué voy a hacer? Tengo tanto apego a todas las comodidades que me genera la luz, que allí tengo que estar muriendo para que no se manifieste la ira. Y tengo que adaptarme porque tengo que resolver, o sea, ¿qué es lo que voy a hacer?
Y está esa prueba de tierra porque resulta que no tengo dinero en este momento para cancelar y entonces, ¿cómo voy a hacer? Entonces muchas veces están pruebas de los cuatro elementos en un solo evento que hay que estar observando y hay que estar muriendo para estar rescatando de allí pues la energía. Están las pruebas de los guardianes, donde vemos que entre las pruebas a que es sometido el discípulo está primeramente la prueba del guardián, donde tiene que enfrentarse ante su propia bestia que ha creado a través de los siglos. Allí vamos a ver porque son varias pruebas de los guardianes, porque está la prueba del guardián del umbral del cuerpo astral, está la prueba del guardián del cuerpo mental y está la prueba del guardián del cuerpo causal. Entonces, vamos a ir viendo, pues, en cada uno de esos, de la creación de esos cuerpos, vamos a hablar de esas pruebas. En la primera vértebra que se gana se recibe la espadita, una espadita pequeña con empuñadura blanca que de una vez debe ponérsela en el cinto derecho porque toda la logia negra se le viene encima para quitársela. Allí esto es también importante observarlo, porque la persona puede decir, o sea, si se ve en el astral, dice, pues ya me gané la espadita, o sea, ya soy un iniciado de la logia blanca. Pero allí es donde viene toda la logia negra. Y la logia negra, pues es, o sea, más que la logia negra externa, porque recordemos la logia negra externa puede influenciarnos, es porque hay una logia negra interna en nosotros. Entonces, puede generarse en nosotros, pues, mitomanía, caer en esos aspectos de fanatismo y mitomanía, donde la persona ya se siente, no, pues yo ahora ya soy un iniciado, yo ahora ya sé cómo se hace el trabajo, ya yo estoy, o sea, ya la persona se siente como que sabe mucho, pero eso, en lugar de ser un beneficio, es una debilidad. Porque si no estamos trabajando con la muerte en esos defectos psicológicos, pues viene la logia negra y fácil lo saca del trabajo. O sea, generándonos ideas fijas, que la persona pueda sentirse, ¿no? Que ya es casi que un maestro, ¿no? Que ya yo sé, o generarnos, pudiera pudiéramos querer mezclar fuerzas con otras escuelas pseudoesotéricas que también hay que estar observando, porque o sea, esos ataques que van a venir de manera externa, de alumnos, de personas que estén llegando al conocimiento, eso hay que estarlo observando y trabajando, porque es esa logia negra que se viene encima para quitarnos nuestra espada. Entonces, comprender que ya allí no es confiarnos en que ya, o sea, ya somos unos iniciados, no. Ahora es que vamos a empezar lo bueno del trabajo porque tenemos que estar pues en autoobservación. Y en la medida que va subiendo esa energía por nuestra columna, el fuego va alargando la espada hasta que encarna al íntimo, que viene a ser la espada flamígera, la espada de los mágicos poderes, que tiene poderes sobre la naturaleza. Porque como veíamos acá, o sea, la persona va creando cada uno de los cuerpos. Allí vemos cuerpo físico, se gana esa, o sea, cuando prende el fuego, se gana esa espadita pequeña y empieza, condensa sus primeras 33 vértebras y regenera el cuerpo físico, condensa por segunda vez sus 33 vértebras y eh, condensa el cuerpo vital, o sea, regenera el cuerpo vital y posteriormente las siguientes 33 vértebras crea el cuerpo astral. La cuarta vez que sube esa kundalini crea el cuerpo mental. La quinta vez el cuerpo causal o cuerpo de la voluntad. Entonces, ya cuando crea el cuerpo causal o cuerpo de la voluntad, si toma camino directo, pues ya allí es cuando encarna el íntimo y es allí donde ya esa espada, es esa espada flamígera que tiene los mágicos poderes, porque allí es donde la persona ya cuando toma camino directo y encarna el íntimo, o sea, al Cristo,
ya allí es donde se gana, o sea, le entregan todos esos poderes, fuerzas y facultades que se fue ganando en la medida en que fue creando cada uno de los cuerpos. Cuando toma camino directo y nace el Cristo, allí es donde se le entregan cada una de esas virtudes, fuerzas y facultades que se ha ganado. Entonces aquí vemos un resumen del trabajo. Vamos a irlo detallando, que aquí están las pruebas que se presentan en cada uno de los cuerpos. Aquí vemos cómo hablábamos de la prendida del fuego. Allí cuando se da la prendida del fuego es donde nace internamente en nosotros la fuerza del Moisés. Ese Moisés que vemos en la conferencia de la Semana Santa, recordemos que a Moisés le dicen en las escrituras que debe llevar a su pueblo de Israel hasta la tierra prometida. Ese pueblo de Israel, veíamos en esa conferencia, pues son cada una de nuestras chispas liberadas, o sea, todas las que vamos liberando en todo ese trabajo de la primera montaña. Por eso cuando llegamos acá, ya ese Moisés que fue creciendo de 7 en 7, pues ya es un viejito. Al Moisés le dice Dios, tú vas a llevar a tu pueblo hasta la tierra prometida, pero no podrás entrar en ella. Y es porque cuando se llega a este punto que la persona toma el camino directo, muere esa fuerza del Moisés y nace la fuerza del Cristo. O sea, al final de la primera montaña, cuando se toma camino directo, allí que nace la fuerza Cristo, que se encarna el íntimo, allí es donde muere la fuerza del Moisés y nace la fuerza del Cristo. Recordemos, el Moisés fue quien abrió las aguas para que pasara el pueblo de Israel. Ese abrir esas aguas es cuando volteamos nuestras aguas, cuando ya comprendiendo la importancia de nuestra energía creadora sexual, ya ahora empezamos a trabajar para canalizar esas aguas en lugar de hacia afuera, ya ahora las recuperamos y las canalizamos hacia adentro y hacia arriba para crear nuestros cuerpos. Entonces allí, que es cuando se llega a esa comprensión y pasamos las pruebas y se da esa prendida del fuego, por eso es que nace ese Moisés, que recordemos, Moisés es el salvado de las aguas, porque nuestras aguas son las que estamos rescatando para iniciar ese trabajo de la primera montaña. Cuando la persona regenera cuerpo físico cuando regenera el cuerpo físico, inicia el bautismo. Ese bautismo de agua que nos muestran en que lo vemos de manera externa, pero que en realidad viene a mostrar simbólicamente un proceso que se va a dar interno. Ese bautismo de agua inicia con la regeneración del cuerpo físico y culmina ese bautismo de agua con la regeneración del cuerpo vital, que recordemos, para el hombre hay una prueba de cárcel para culminar esa regeneración del cuerpo vital. Posteriormente, aquí ya en el cuerpo físico condensamos esas primeras 33 vértebras trabajando con los 3 factores de la revolución de la conciencia: muerte psicológica, nacimiento espiritual, sacrificio por la humanidad. Recordemos que esos 3 factores siempre deben estarse trabajando al unísono, porque recordemos, el trabajo de los 3 es lo que genera esa mezcla alquímica del vitriolo. Entonces, cuando la persona entonces regenera el cuerpo vital, que condensa la segunda vez esas 33 vértebras, o sea, hace ascender esa kundalini por segunda vez, y pasando esa prueba de cárcel, allí regenera el cuerpo vital. La tercera vez que asciende esa serpiente kundalini, condensa esas 33 vértebras nuevamente con el trabajo de los 3 factores. Allí es donde se da la prueba del guardián del umbral del cuerpo astral. Ese guardián del umbral del cuerpo astral viene a mostrar el ego en nosotros. O sea, todo el ego en nosotros va a ser ese monstruo que se nos va a presentar en el astral. Y uno pudiera decir, no, sí, yo me voy a ir contra ese monstruo, pero es que si uno no está trabajando con la muerte psicológica seriamente, si uno no se está autoobservando diariamente,
pues sencillamente viene ese monstruo en el astral y lo que vamos a hacer es que nos vamos a aterrorizar y nos vamos a ir hacia atrás. Y resulta que esa prueba se pasa es cuando el iniciado, que allí tiene su espadita, pues aunque sea da un paso para adelante con su espada. Así tenga miedo, pero si hace hacia adelante con la intención de hacerle cualquier cosa, así sea darle un pellizquito a ese monstruo que nos muestran en el astral, pues allí pasa la prueba. Si la persona en lugar de hacer ese paso hacia adelante, lo da hacia atrás, pierde la prueba, pero esta prueba se la van a repetir 2 veces más. Pero recordemos que no es cuestión de que, ay, ahora me la van a repetir otra vez. No, es que debemos estar observando qué se dio en ese punto, qué fue lo que nos hizo fallar, estar muriendo a cada uno de esos aspectos que nos hicieron fallar, irlo observando lo más detalladamente posible para que cuando nos vuelvan a mostrar, a poner esa prueba, pues ahora sí nos vayamos contra ese guardián del umbral del cuerpo astral. Que es un monstruo horroroso, pues sí, viene a simbolizar todo nuestro ego, todo el ego que hemos creado. Entonces, pero tenemos que tener esa voluntad de irnos contra él. Está para la cuarta vez que ascendemos esa serpiente Kundalini, la creación del cuerpo mental, donde allí está la prueba del guardián del umbral del cuerpo mental, que viene a mostrar lo más fuerte del ego en nuestra psicología. O sea, por ejemplo, ese aspecto resaltante de nuestra psicología, donde acá vemos por lo menos una serpiente. Esta serpiente viene a mostrar la psicología de alguien que haya sido pues muy lujurioso. Esa serpiente tentadora del Edén, recordemos que muestra la lujuria en nosotros. Puede ser, si la persona entonces el aspecto resaltante era la codicia, pudiera ser un zorro el que se manifieste acá, pero es un zorro en forma de monstruo, porque no es que va a ser, hay un zorrito por allá, no, un monstruo en forma de zorro. Y de esa manera, pues, de acuerdo a la característica resaltante de cada uno en nuestra psicología, va a ser ese monstruo que representa ese guardián del umbral del cuerpo mental. Que de la misma manera es una prueba que si no pasamos nos la repiten 2 veces más. Si la persona no pasa la prueba, allí pues, o sea, recordando que debemos estar trabajando para pasar esa prueba en ese segundo momento o en última instancia en ese tercer momento, porque si la persona no pasa la prueba, recordemos que lo delicado es que allí ya se tiene energía condensada y esa energía se va a voltear. Entonces nos podemos volver magos negros al no pasar pues estas pruebas del guardián, del cuerpo astral y del cuerpo mental. Cuando la persona termina el cuerpo mental, o sea, en esa cuarta serpiente Kundalini en ascenso por nuestra columna, cuando termina ese cuerpo mental, allí es donde se da la prueba del camino. O sea, antes de iniciar la creación del cuerpo causal, se da esa prueba del guardián del umbral del cuerpo causal. Allí ya no es un monstruo lo que aparece, allí es nuestro propio Lucifer. Allí vamos a ver pues cómo se presenta, como vemos acá, un hombre todo elegante, a mostrarnos sencillamente, mire por aquí, si usted se va por el nirvana, y nos va a mostrar todos aquellos aspectos de nuestra psicología en los que hay debilidad. O sea, por ejemplo, si yo siempre quise ser una actriz o yo siempre quise ser cantante porque ahí eso me parecía tan bonito, y yo tenía una voz tan bella, yo hubiese podido ser cantante, por allí me va a tentar ese guardián del cuerpo causal, me va a decir, mire, usted va a ser, cuando se vaya por aquí, por el nirvana, pues mire, va a tener tantos siglos en planetas nirvanos donde usted va a ser... va a vivir, mire, con personas que no tienen esa pesadez tan fuerte como en este planeta Tierra, y mire con dónde va a vivir, todo tan bonito, y va a terminar siendo, mire, una cantante famosa donde nos muestran aquello como que todo tan lindo, ¿no? Pero ese es el camino de la espiral. O sea, si la persona toma el camino del nirvana,
pues en algún momento se le termina el Dharma que le permite estar en esos planetas nirvanos. Cuando se termina el Dharma, ya la persona nace como una persona común y corriente y le corresponde nuevamente pues que nos llegue el conocimiento con el atenuante de que ya sentamos una recurrencia. Por eso dicen los maestros que el nirvana no se le recomienda ni a nuestro peor enemigo. Entonces, ese guardián nos va a mostrar también el camino directo. Miren, el camino directo, ahora le viene el trabajo de la segunda montaña. Mire, apenas tome camino directo, se va a encargar de la enseñanza mundial. Apenas tome camino directo, también le viene el pago de, de toda de todos los delitos contra el Espíritu Santo, esos delitos contra nuestra energía creadora sexual, que los va a pagar con los 8 años de Job. Ahí nos muestran también esa parte. Sin embargo, pues es importante saber que la toma del camino no se da únicamente cuando llegamos a ese punto, porque en realidad es comprender que debemos estar desarrollando una fuerza, una voluntad hacia hacia ese camino directo, porque uno pudiera pensar, no, es que es cuando llegue allí, no, cuando llegue allí, no, es que cada vez que perdemos una prueba, si estamos así como que, ay, sí, bueno, la perdí, ay, bueno, tuve una caída sexual y vamos como trabajando como con ese sí, pero no, con que trabajo un poquito para la conciencia y un poquito para el ego, esa debilidad que se va desarrollando en nosotros, aparte de que hace el camino mucho más largo, pues también nos hace el que cuando llegamos allí, no es que ya el nirvana lo escogimos muchísimo antes de llegar a ese punto, porque de hecho pues nos lo mostraba el maestro Samael, que cuando llegó allí ni siquiera habló con el guardián del umbral de ese cuerpo causal. O sea, él llegó allí y de aparte de que ya yo sé por dónde voy y voy para el camino directo. Entonces, o sea, tampoco de esa manera, pues, sino, pues, o sea, no darle mente, porque recordemos allí en el trabajo interior, nuestra mente es esa prostituta de la mente, siempre está generando, y si hago, y si no lo hago, y si hago esto y me pasa aquello, la persona cuando llega a este punto, pues dicen los maestros que si piensa, pierde. Porque entonces va a empezar con todas esas excusas el ego. Ay, pero qué importa, mire, ya usted tiene 72% de conciencia, mire tan bonito que está ese nirvana. Al ponerse a pensar, pues sencillamente pierde. Entonces, comprender que ese yo nirvano también hay que trabajarlo, ese yo que no trabaja con la revolución necesaria para que cuando lleguemos a este punto, pues estemos decididos por la toma del camino directo. Por acá nos pregunta Ramón que si actualmente hay hermanos que estén recorriendo la segunda montaña. Que yo sepa, no. En el físico, no. O sea, porque ahora mismo pues no tenemos maestros que estén en el físico, por lo menos no que yo sepa, y que hayan tomado camino directo y estén en el físico. eh, No lo he investigado. Sí escuché de que como que hay un compañero que sí está en esa circunstancia, que ya tomó camino directo, eh, lo cual le hace el que ya le viene el recorrido de la segunda montaña, pero no lo he investigado. Recordemos que uno o sea, para aseverar algo tiene que haberlo investigado y pues yo de verdad pues eso no lo he investigado. Sí lo he escuchado de otros compañeros, pero no lo he investigado. Entonces, bueno, cuando se toma aquí la decisión, donde la persona bien sea que decida por el nirvana o bien sea que decida por el camino directo, ya allí, habiendo tomado la decisión, hace ascender esa quinta serpiente kundalini, o sea, condensa esas 33 vértebras en su columna, porque allí pues también debemos comprender que el nirvano también termina de crear su cuerpo causal, solo que tomó camino del nirvana y por allí se va pues con su cuerpo causal
y el que toma camino directo pues ya termina de crear esa alma humana y habiendo creado el alma humana, que es ese triángulo que sube, pues tiene la oportunidad de unirse a su alma divina, que es ese triángulo que baja. Se forma esa segunda triada que recordemos cuando uno forma el alma humana se convierte en manas, esa alma humana, y se une a Budi y a Atman, y esa segunda triada de manas, Budi y Atman es de donde se da ese matrimonio perfecto y de donde nace la fuerza Cristo. O sea, por eso es que allí era donde les decía, muere esa fuerza del Moisés que llevó ya a su pueblo de Israel, que son todas esas chispas liberadas, ya la llevó a la tierra prometida, a Canaán o a Belén, ya llevó, ya los llevó a su pueblo a la tierra prometida y ya allí, o sea, Moisés que no iba a entrar a esa tierra prometida, pues muere esa fuerza del Moisés y nace la fuerza del Cristo, que es la que va a hacer el trabajo de la segunda montaña. Cuando se encarnan esas tres fuerzas dentro del iniciado, allí es donde la persona se convierte en un maestro. Y entonces vamos a ver pues cómo de manera externa en muchas escuelas pseudoesotéricas se entregan este tipo de títulos de que no, tal persona ahora es el maestro y tal otro ya fue maestro también y hay 4, 5, 10 personas que han sido maestros, pero la iniciación que nos convierte en maestros es cuando la persona toma camino directo, se une su alma humana, su alma divina, encarna su fuerza Cristo y allí es donde se convierte el iniciado en un maestro. Allí es donde se da la Navidad del Corazón, que también veíamos en la conferencia de la Navidad, cuando ya ese pueblo de Israel llega a esa tierra prometida, a Belén, porque toda esa energía ya llegó a la cabeza, se dio eh, ese matrimonio perfecto, o sea, esa segunda triada de Manas, Budi y Atman, nace la fuerza Cristo y allí es donde se prende el arbolito de Navidad, donde se da esa Navidad del corazón, porque recordemos que ese arbolito de Navidad es nuestra propia columna vertebral, toda nuestra columna en ese punto se enciende porque ese maestro pues ya se le entregan todas esas facultades, fuerzas, virtudes que se ganó en todo el trabajo de esa primera montaña, allí es donde se le entregan, por eso se enciende ese arbolito de Navidad, todas esas lucecitas de colores, porque cada chispa rescatadas de cada uno de nuestros centros, pues fueron generando esas chispitas de rojo del centro sexual, del naranja del centro instintivo, amarillo del centro emocional, verdecito del centro intelectual inferior, azul del centro motor. Todas esas lucecitas se encienden y se enciende Budi y Atman también, se enciende todo ese arbolito de Navidad donde se da esa Navidad del corazón. Allí, como veíamos, pues el ángel le anuncia a José que su mujer está embarazada, le anuncia a María, tienes al Mesías, al que viene a salvarnos allí en tu vientre. Ese proceso donde María queda embarazada es donde se da el día de reposo. O sea, se unen Manas con Budi y Atman, o sea, se da esa segunda triada, se genera ese matrimonio perfecto, de esa unión de lo humano y lo divino, queda embarazada Budi, y allí es donde se da el Sabbat, o sea, ese Sabbat donde está el proceso de gestación del Cristo, para que se dé ese nacimiento del Cristo. Allí tiene derecho a la culminación de esa montaña, en esa culminación pasar a una capilla redonda muy hermosa, donde puede darse un descanso y meditar, hacer un recuento o retrospección de todo el trabajo que acaba de realizar. Ese es el proceso donde está en ese Sabbat, esperando pues que se dé el nacimiento del Cristo y pues como les decía, ya cuando nace pues que se da
esa Navidad del corazón. Cuando nace el Cristo en el corazón del hombre, recordemos que nace en el corazón del hombre porque la fuerza del Cristo tiene una potencia demasiado fuerte, no puede ingresar en los cuerpos solares que tenemos, porque esa potencia tan fuerte no resiste la fuerza del Cristo. Entonces él, como todo niño, cuando empieza a gestarse, se coloca al lado del corazón de la madre, pues asimismo nace el Cristo y se coloca al lado del corazón del hombre, y allí empieza el trabajo de la segunda montaña. Recordemos que nace en un establo lleno de animales, porque todavía en la psicología de la persona quedan los yoes causa, aunque tiene un 76% de conciencia, todavía el restante son los yoes causa, que son los yoes más pesados de nuestra psicología. Por eso nace en ese establo lleno de animales. Entonces, bueno, acá culminamos la conferencia con esta frase que dice: aquí mueren las teorías, porque es mucho lo que puede decirse, mucho lo que las personas pueden pensar, ¿no? Que si ya voy por este punto, o que voy por este otro, o que ya tenemos muchos conocimientos, pero en realidad los hechos son los que sacan adelante al discípulo. O sea, no es lo que uno pueda creer que sabe, no es lo que uno trate de demostrarle a las personas que sabe, sino los hechos internos, porque en realidad lo que importa es lo que estamos trabajando internamente, lo que estamos desarrollándonos internamente, porque de ahí para afuera en realidad pues no tiene valor. O sea, lo que puedan pensar los demás no tiene nada que ver con nuestro trabajo espiritual. Lo que cada uno esté trabajando, cada uno lo conoce y cada uno pues debe irlo sacando adelante. Y pues como veíamos en la conferencia, pues mientras no estemos dando la nota, mientras no estemos haciendo los esfuerzos y dando los pasos que hay que dar, pues no estaremos haciendo o transitando pues ese trabajo de esta primera montaña. Entonces, bueno, vamos a ver si hay más preguntas o algún comentario. Dejándolos mientras tanto con la invitación a la próxima conferencia de fase B, que sería el viernes de la próxima semana, donde veríamos la segunda montaña. Entonces vamos a revisar si hay preguntas, y si no, pues estaríamos dejando la conferencia hasta acá. Déjenme revisar por aquí. Bueno, veo que no hay más preguntas, entonces agradecerles a los compañeros que estuvieron por acá, a Ramón, que estuvo haciendo sus preguntas. Recordemos que también en los fogueos de los domingos también respondemos las inquietudes, donde las personas que se suman al fogueo, aunque no se vayan a foguear, pues pueden hacer cualquier pregunta sobre la conferencia que estemos fogueando, o cualquier pregunta sobre las conferencias. Entonces, bueno, gracias a todos por participar, y como siempre, pues desearles que tengan un feliz resto de la noche. Pídanle a su ser mucha fuerza y que tengan un feliz astral. Hasta la próxima.